Barbosa, bienvenidos a este tu canal Boxeo y Más, porque te traemos un análisis con una perspectiva diferente de lo que será la gran pelea entre Canelo Álvarez y Skull. Quédate hasta el final de este video porque este análisis te va a encantar y espero que me dejes tus comentarios. El próximo combate entre Canelo Álvarez y William Skull ha despertado una gran expectación en el mundo del boxeo al enfrentar a una leyenda consolidada contra un retador invicto. Programada para este próximo 3 de mayo de 2025 en Arabia Saudí, pues esta pelea será una vitrina para el boxeo latinoamericano, enfrentando a México y a Cuba en el máximo nivel. Saúl Canelo Álvarez llegará como un campeón indiscutido de los supermedianos, con un récord impresionante y un legado ya asegurado en la historia del boxeo. Por su parte, William Skull, por su parte, es un invicto cubano con habilidades técnicas notables y una mentalidad fría y calculadora, producto del tradicional estilo cubano, ¿no? Aunque Canelo es ampliamente favorito, no se debe subestimar el hambre de gloria de Skull, quien ve en esta pelea la oportunidad de su vida, ¿no? Desde el punto de vista técnico, Canelo Álvarez cuenta con una defensa sólida, un contragolpe letal y una gran capacidad de adaptación durante la pelea. Skull, en cambio, se apoya en su movilidad, el uso del jab, su inteligencia para burlar a esos oponentes con disciplina táctica. Pues el análisis de expertos indica que el estilo de Skull puede presentar problemas a Canelo en los primeros asaltos, ¿no? Especialmente si el cubano logra mantener la distancia, ¿no? Y sin embargo, la experiencia de Canelo en las peleas de alto nivel pues da una ventaja considerable, especialmente en los momentos decisivos, ¿no? Pues para Julio César Chávez, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia en México, ha sido claro con sus declaraciones: ve a Canelo como el favorito, pero exige más. Recordemos que Canelo es un campeón, pero para ser el mejor de la historia mexicana le falta un poquito, ¿no? Una pelea que lo lleve al límite, declaró Chávez en una entrevista. Pues estas palabras han sido interpretadas como un llamado a que Canelo se enfrente a retos mayores o que tenga una pelea épica que marque una era. En cuanto al combate con Skull, Chávez considera que el mexicano debe imponerse por experiencia y poder, pero no descarta que Skull pueda sorprender, ¿no? Pues el cubano es técnico, se mueve bien. Si Canelo no se activa desde temprano, lo puede complicar la pelea al campeón mexicano. Otro analista, como Teddy Atlas, también ha opinado sobre este combate. Atlas señala que Skull tiene que boxear la pelea perfecta para tener una oportunidad, ¿no? Atlas también resalta que la presión de pelear en un escenario como Arabia Saudí puede ser un factor que pese más sobre el retador. La publicación del combate, esta ubicación es significativa, ¿no? Pues en el terreno neutral, sin el calor del público mexicano, Canelo tendrá que imponerse desde el primer round, señores. Sí, déjalo en tu comentario qué piensas al respecto. Para muchos esta pelea es una antesala a combates aún más grandes, como en la posible revancha con Bivol o una pelea contra David Benavides. Pero para llegar a esos escenarios, Canelo debe cumplir con lo que muchos ven como una obligación profesional. Debe vencer a Skull sin dejar dudas. Desde el entorno, Canelo se respira confianza, ¿no? Su entrenador Eddie Reynoso ha afirmado que su pupilo está más enfocado que nunca, pues ha estudiado a Skull a fondo. No subestimen su boxeo, pero Canelo va a salir a hacer su trabajo con inteligencia, manifestaba Reynoso. La estrategia de Canelo podría consistir en acortar la distancia desde el tercer asalto, presionar al cuerpo y romper la movilidad de Skull. Pero para Skull el plan será mantener a Canelo en la larga distancia, frustrarlo y evitar que imponga su ritmo. El cubano también deberá controlar el clinch y no permitir que Canelo lo arrincone contra las cuerdas. En cuanto a la preparación física, ambos boxeadores llegan en una excelente condición, con campos de entrenamiento intensos, sin reporte de lesiones.
El récord de Canelo frente a boxeadores técnicos es mixto, ¿no? Sufrió ante Mike Weaver, ante Bivol, pero superó con solvencia a Saunders y a Plant. Pues esto hace pensar que si Skull no ofrece algo distinto, puede ser absorbido por la presión progresiva del mexicano. ¿Usted qué opina? Déjelo en su comentario. También Chávez ha sido enfático y dice que Canelo tiene que salir a ganar con contundencia. No puede dejar que un rival con poca experiencia a este nivel lo complique. Pues Skull, por su parte, ha evitado declaraciones fuertes y se ha mostrado respetuoso, disciplinado y enfocado en sorprender con hechos, no palabras. Analistas cubanos creen que esta es una de las oportunidades más grandes para demostrar que el boxeo en la isla sigue siendo élite. Pues Skull es de la vieja escuela, de la escuela cubana. No será fácil, manifiestan algunos analistas, como lo es el caso de Joel Casamayor. Pues en términos de estadística, Canelo tiene ventajas en porcentaje de golpes conectados, pero Skull lo supera en jabs lanzados. Otro factor clave será la resistencia de Skull a los golpes al cuerpo, una de las armas más letales de Canelo. Si el mexicano logra conectar combinaciones abajo desde temprano, podría reducir la movilidad del cubano en la segunda mitad de la pelea. ¿Usted qué piensa? Déjenlo en su comentario. Algunos ven posible una victoria por nocaut técnico en los últimos rounds. Si Skull no se encuentra la forma de evadir la presión, pues también las cosas en las apuestas también están, mejor dicho, la cotica Canelo 900 a 1200. Sin embargo, la historia del boxeo está llena de sorpresas. Nadie es invencible y un descuido puede cambiarlo todo. La motivación de Canelo no solo es la deportiva, busca consolidar su legado y callar a quienes lo han cuestionado tras la derrota de Bivol. También hay un componente simbólico en México contra Cuba, pues dos potencias históricas del boxeo amateur de la élite profesional. La transmisión del evento será global, lo que implica una enorme presión mediática para ambos peleadores. Chávez ha recordado también que las grandes noches forjan grandes leyendas y que Canelo tiene la oportunidad de sumar una más a su legado. Los fanáticos mexicanos esperan una actuación dominante, no solo una victoria por puntos, ¿no? Pues en Cuba muchos ven a Skull como el heredero de una tradición de guerreros técnicos como Stevenson, Saibon, Rinderhaus. Pues el combate será una prueba de fuego para ambos. Para Canelo, una validación más. Para Skull, la posibilidad de entrar a la historia. Si Skull logra extender la pelea a decisión cerrada, ya será una victoria moral en muchos sentidos. Pero si Canelo lo detiene de forma contundente, ratificará su dominio en la categoría supermediana. Chávez cerró en sus comentarios diciendo que Canelo tiene todo para ganar, pero el boxeo no es matemáticas, pues que no se confíe. Esta pelea también será un examen para el equipo de Reynoso, que ha sido criticado por decisiones estratégicas en peleas anteriores. El 3 de mayo no solo se define un campeón, sino también una narrativa. Aún domina Canelo o ha llevado a la hora de un nuevo contendiente. Pase lo que pase, la pelea entre Canelo Álvarez y William Skull será una página más en la historia del boxeo latinoamericano. Suscríbete, déjanos tu like, nos vemos en un próximo video en Boxeo.